Bien, regresamos otra vez a nuestro análisis de universo material, universo inmaterial, y hoy vamos a ver cómo se comporta en este modelo la energía. Platicamos la vez pasada sobre la masa. Como elemento esencial de la materia llegábamos al átomo. Dos partículas con masa, movimiento y carga eléctrica. Ahora la pregunta sería, ¿cómo se mueve esa materia? Y la más atrevida de las preguntas, ¿quién la mueve? En nuestro modelo, el cómo lo del universo material, donde se anidan las ideas y las formas. El qué se mueve qué se mueve es el universo material, y el quién no puede ser otra más que la mente universal en este modelo. Vayamos al inicio del universo material. Hoy los físicos tienen una idea muy precisa del tiempo y la forma como se inició el universo material. Lo datan en hace 13,000 millones de años. Hay una gran explosión o Big Bang. Surge la materia a temperaturas y presiones inconmensurables. A la pregunta de qué había antes del Big Bang, los físicos responden: no había materia, ni espacio, ni tiempo. Justo las características que hemos encontrado del universo inmaterial. Y al preguntarles el quién, se lavan la mano y afirman que eso va más allá de la física, esto es metafísica. Y la primera decisión que vemos en esta mente universal es el hágase o iniciamos. Levantamos la cortina y empieza la función. Y no podría ser más espectacular el inicio con una gran explosión. La segunda decisión importante que toma la mente fue la velocidad de la explosión. Los físicos la han calculado, pero lo más asombroso es que afirman que una velocidad ligeramente menor habría hecho que la gravedad regresara a todas las partículas. Regresamos a casa, chicos, les diría la gravedad a todas las partículas y se regresaría todo al mismo punto donde habían explotado. Ahora, una velocidad un poco mayor de la que hubo habría hecho que las partículas se dispersaran sin interactuar en ellas. Entonces tendríamos todo un universo de partículas flotando. Unas millonésimas de segundo después de esta gran explosión, aparecen las cuatro fuerzas fundamentales: la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas son las que originan todos los tipos de energía. Entre la fuerza de gravedad y la fuerza nuclear débil se empiezan a formar los átomos, inicialmente los de hidrógeno, pero luego átomos más pesados con más protones en el núcleo, hasta que vuelve a intervenir la mente universal y les dice: párale, necesito átomos ligeros porque tengo un proyecto muy importante para ellos. Y en ese momento aparece la primera singularidad. Esto es, una singularidad es donde se hace un proceso que no cumple con las leyes físicas. Los metafísicos le llaman milagro. En nuestro modelo le llamaremos intervención de la mente universal. Algunos miles de millones de años después usaría estos átomos ligeros para un experimento muy interesante que nosotros le hemos dado por llamar vida. Para detener ese proceso hubo un enfriamiento y la energía se transforma ahí en radiación. Ese fenómeno fue predicho por el autor del Big Bang por los años 20 y confirmado hasta el año 60, donde encontraron finalmente esa radiación. El átomo que describíamos anteriormente estaba aparentemente en equilibrio: un protón, un electrón y todo en calma. Pero hay un detalle: en la órbita que viaja ese electrón cabe otro electrón, así que mediante un intercambio de energía estará dispuesto a compartir esa órbita con otro átomo para formar una molécula. Y la forma más fácil es compartirlo con otro átomo de hidrógeno y tenemos una molécula con dos átomos de hidrógeno, que es la forma más común de encontrarlo, apareado consigo mismo. Hay un átomo muy interesante, que es el oxígeno. El oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones, 2 en su primera órbita y 6 en la segunda. Como la segunda órbita está hecho para 8 electrones, hay 2 espacios.
Y el hidrógeno levanta la mano y le dice, oye, espérame, pues esos dos espacios los ocupo yo. Y bien, ocupa esos dos espacios. Cada átomo de hidrógeno le sobra, por así decirlo, un electrón y se unen para formar una molécula, la más espectacular que conocemos, que es la H2O. H2O, esto es dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Molécula que normalmente le llamamos agua. Al unirse estos átomos, liberan energía y para separarse necesitan energía extrema. Otro átomo interesante en el manejo de la energía es el carbono. Es un átomo que tiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones, dejando en su segunda órbita 4 lugares para combinarse. La forma más elemental de unir al carbono con el hidrógeno es un carbón por 4 de hidrógeno. Este gas lo conocemos como metano. Después, si a 2 de carbón le ponemos 6 de hidrógeno, tenemos el etano, y así nos podemos ir generando más y más enlaces con carbono e hidrógeno hasta llegar a moléculas tan grandes como 1000 átomos, moléculas ya no naturales, sino que hemos fabricado y que comercialmente le llamamos plástico. Esto es, una molécula de plástico puede tener casi 1000 átomos con carbono e hidrógeno combinados. Estas moléculas tienen la característica de almacenar energía, que al combinarlo con oxígeno la liberan produciendo dióxido de carbono y agua. A todas estas moléculas les llaman hidrocarburo por su origen de hidrógeno y carbono. Los organismos vivos también requerimos de energía y lo tomamos de moléculas de hidrógeno y carbono, pero no las podemos llamar hidrocarburos, sería muy impropio. Así que invertimos el nombre y en lugar de decirles hidrocarburos, le decimos carbohidratos, que es exactamente lo mismo, pero suena más bonito, ¿no? Y cobra más el doctor por la consulta. Tomamos los azúcares, fructosa, lactosa, sacarosa, la tía rosa, etcétera, y se transforma, todos estos azúcares se transforman en glucosa, que luego de ciertos procesos llega a la mitocondria, una membrana que hay en la célula, y ahí la quemamos con oxígeno. Es la forma como obtenemos la energía con la que nosotros nos movemos. Y es algo muy semejante cuando quemamos un hidrocarburo o cualquier combustible, la energía del átomo sale o entra de la molécula. En este momento, todas estas formas de energía es producto de las fuerzas electromagnéticas. Luego, la fuerza de gravedad combinada con la velocidad también genera una energía llamada inercial. Por ejemplo, un carro en movimiento lleva una energía inercial que en el momento de que lo frenas, descarga toda esa energía inercial, puede ser en otro carro y lo despedaza, ¿no? Esa energía inercial es la masa multiplicado por el cuadrado de la velocidad. Así que hay que recordar que al acelerar su auto, hay que considerar que la energía que lleva crece en forma exponencial con la velocidad. Esto es, si vamos a 50 kilómetros por hora, llevamos una energía inercial, pero si la subimos a 100, no se duplica, sino que se cuadruplica la energía inercial. El tercer tipo de energía es el que genera la fuerza débil al desintegrarse en los átomos. Y esa es la que usamos en las plantas nucleares para transformar la energía eléctrica. Hay un proceso ahí donde la energía nuclear se transforma en energía térmica y la energía térmica se transforma en energía eléctrica. Pero la principal fuente de energía se genera en la fusión nuclear. Cuando una fuerza grande vence la repulsión eléctrica entre dos protones, se desprende una cantidad impresionante de energía. Esto ocurre en las bombas atómicas, pero está ocurriendo en todo momento en las estrellas. La enorme cantidad de masa comprime los átomos en el núcleo, uniendo los protones entre sí y generando una gran cantidad de energía que se propaga en todas las direcciones como energía electromagnética. En el caso de nuestra estrella o el Sol, esta energía se transforma casi todo en luz visible.
Y es algo interesante cómo funciona el Sol como un gran corazón. Loco se comprime por la energía gravitacional y luego en el momento de que se fusiona en el centro los átomos, explota, por así decirlo, y crece el Sol y decrece. Y una vez que pasa la explosión, vuelve a comprimirse como si estuviera palpitando y en ese palpitar genera una cantidad de energía como luz visible que llega a la Tierra y esa es la fuente principal de energía que tenemos en la Tierra. Volviendo a nuestro modelo, tenemos 4 fuerzas básicas que generan todos los tipos de energía siguiendo reglas del universo material creado por la mente universal. Bien, esta es una síntesis de cómo funciona la energía. Estas 4 fuerzas se combinan de muchas formas para formar todas las formas de energía que tenemos a la mano. Y un principio básico, la energía no se crea ni se pierde, simplemente se va transformando. En el caso, por ejemplo, del agua, cuando quemamos el hidrógeno, producimos agua, y si queremos regresar a separarlo, tenemos que darle la misma energía que obtuvimos al quemar el hidrógeno, se la tenemos que dar para separar en el agua el hidrógeno y el oxígeno. Esto lo usan mucho los carros de celdas con hidrógeno. Hacen pasar los átomos de hidrógeno por una membrana, produce electricidad, y al producir electricidad se combina con el oxígeno, produciendo agua. Luego al agua se le aplica corriente eléctrica y se vuelve a separar en hidrógeno y oxígeno y vuelve a tener el carro combustible. En fin, eso es a grandes rasgos cómo se comporta la energía y es totalmente compatible con el modelo que hemos estado proponiendo de mente universal, mundo material y mundo inmaterial, ¿no? Las leyes de la energía se generan en el mundo inmaterial, la energía se genera, se produce en el mundo material y la mente universal es la que controla todo. Y bueno, ¿tú qué opinas, Cruz? Ahora sí que... O sea, yo, como te digo, en esta serie yo tengo más preguntas que contestaciones, inclusive comentarios. Pero déjame empezar por el principio. Si algo existe y si algo ocupa espacio, entonces ¿es material? No necesariamente, porque la energía ocupa espacio, los campos electromagnéticos ocupan espacio y nosotros cuando, por ejemplo, volvamos al esquema del átomo. En el átomo tú tienes una esfera y en la parte exterior de la esfera están los electrones. Dentro tienes un campo electromagnético y en un puntito ahí en el centro tienes el núcleo. Y ahí tienes una bolita como si fuera un imán. Entonces viene otro átomo y no entra, se repelen los átomos, no entra un átomo en esa esfera. Entonces tenemos muchas esferas, pero básicamente esas esferas, si nosotros decimos de qué está lleno de vacío. Esto es, el volumen que ocupa la masa es una millonésima de millonésima de millonésima del volumen. Prácticamente nada. Entonces podemos considerar que todos los átomos son bolitas de energía que se unen unas a otras, pero mantienen un volumen vacío. Y en el caso del agua, fíjate que es una molécula que le gusta romper todas las leyes de física, ¿no? De repente es dieléctrica, de repente es conductora, de repente es aislante, de repente es conductora del calor, le lleva la contra a la mayor parte de los materiales. Todos los materiales, al irse enfriando, se van comprimiendo. Pero el agua, cuando llega a los 4 grados, o sea, el agua se va comprimiendo también, pero al llegar a los 4 grados, empieza a expandirse. Por eso es que el hielo es menos denso que el agua, por eso el hielo flota en el agua. Y cualquier material es más pesado entre más frío está. Y ahí
La explicación metafísica es que si fuera diferente, acabaría con la vida. Esto es, imagínate, se congelan los lagos, si el hielo se fuera al fondo, mataba toda la vida de los lagos. Pero como flota el hielo, protege la vida de los lagos al ser impermeable para que no baje más la temperatura del agua. Entonces protege el hielo, protege el agua de las muy bajas temperaturas y la vida se conserva. Y lo mismo con la nieve, ¿no? La nieve. Y eso se debe, fíjate, a que podemos ver, por ejemplo, los átomos de agua, la molécula de agua, como una bola grande pegada con dos bolitas. Cuando se vuelve hielo, se forman unos hexágonos y dejan un vacío adentro. Vacío muy, muy grande, o sea, forman como una corona de Navidad así. Y el dentro está hueco. Entonces, por eso es que el agua en hielo pesa menos. Y en los copos de nieve, si lo ves con microscopio, ves unos hexágonos muy bonitos. O sea, en el momento que forman los cristales de hielo, se forman como hexágonos. Pero de ahí la explicación metafísica, si no fuera así, no tendría la vida. Y otra de las cosas también de que la vida, para que podamos pensar, necesita haber disparos en las neuronas. Bueno, ahí el agua juega un papel importantísimo. En el momento que tú echas una solución, por ejemplo, una sal al agua, esa sal se ioniza, se separan iones de cloro y iones de sodio. Hay que acordarnos que que la sal es cloro de sodio. Y el cerebro usa esos iones de cloro y esos iones de sodio para producir esas corrientes eléctricas con que se genera el pensamiento. Claro, también están en los iones de potasio, el positivo, ¿no? Y adentro esperando los iones de cloro. Entonces, cuando le llegan los mensajes a la célula del cerebro, entran por un canal iónico, que le llaman, y ahí están los iones que le permiten o no le permiten entrar a la célula, la información del cerebro, o los alimentos también. Pero funcionamos internamente todos por electricidad, ¿no? Todos son iones. O sea, yo lo que veo, y posiblemente esté más equivocado, pero la manera que mi mente trabaja, pues trabaja un poquito desquiciada, ¿no? Pero lo que yo veo es que el material y la energía, los dos son materiales, Sí, pero son dos tipos de materiales. Uno es más compactada, la otra es más líquida, más movible, y la unión de las dos, en lo que yo veo en un punto de contacto, interacción e impacto, va a ser el cambio, va a tener impacto de acuerdo a la temperatura que se encuentre en el momento del contacto, interacción y el impacto entre los dos tipos de material, o sea, uno más estructurado, el otro más flujo, porque yo equivalo la energía con movimiento en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, cuando la energía que la veo como una fuerza que se mueve, ¿no? Impacta con el otro material que es mucho más compacto, en ese momento de contacto, interacción e impacto, en términos de la velocidad y en términos de temperatura, es que entonces defines los distintos cambios que se dan entre esa interacción. Sí, correcto, ¿no? Correcto. Fíjate que en el momento el calor es una forma de energía. Y, y si tú tienes, por ejemplo, una masa, un líquido, y le aplicas más calor, las moléculas se empiezan a mover más rápido y en la superficie empiezan algunas moléculas a salir de la superficie y a volar. Es el famoso vapor de agua, ¿no? Y hay un principio muy interesante, fíjate, en el momento que se desprenden del agua, requieren para estar en forma de vapor, requieren más energía. Entonces le roban calor a las moléculas que están juntas, les dicen, oye, préstame energía porque me quiero volver vapor, ¿no? Entonces las moléculas que están juntas a esas moléculas que se vuelven vapor, le dan energía. Normalmente le dan 32 calorías por gramo.
Por eso es que si nosotros hacemos esto, mojamos la mano y le soplamos, el agua que está el agua de la saliva en la mano se evapora y te enfría la mano. Esto es, sientes, cuando le soplas, sientes frío la mano porque las moléculas de agua, al evaporarse, le roban al vecino calorías para poder mantenerse como vapor, ¿no? Es una Sí. de las principales formas de enfriar. O sea, pero esto es lo que me preocupa. Esto es lo que me preocupa, te digo. O sea, mira la bomba atómica que fue, que dejaron encima, o sea, que fue en Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Esa bomba atómica fue en una difusión con respecto a los átomos y demás, que tuvo cierto impacto, ¿no? Y obviamente pues destruyó esas dos ciudades. Pero desde entonces, ahorita se ha desarrollado bombas que son 100 veces, 200, no sé, un montón de veces más impactante que lo que fue la bomba atómica que original. Entonces, lo que, o sea, ¿para qué Chihuahua le estamos dando atención a la difusión de los átomos, contacto, interacción, impacto por dirección y temperatura? ¿Para dónde vamos con ese relajo más que es destruir el mundo, ¿no? O sea, en otra palabra, ¿de qué? Lo que estoy buscando es, pensando, es la origen que da base a que nosotros tratemos de encadenar una fuerza energética que no podemos controlar excepto destruir. Entonces, ¿qué propósito tiene ese estudio de molecular, de impacto, donde nos lleva a mi entender, lo único que tiene como impacto es destruir el mayor número de personas en el mundo? Entonces, si aquel tiempo tuvo un impacto y ahora es hasta 1000 veces más, ¿cuál es o sea, y esto es un dilema, yo diría, mental universal? O sea, ¿qué es o sea, para qué nos estamos dando a buscar cómo podemos crear una bomba que puede continuamente destruir más y más personas? Fíjate que tocas un tema muy interesante, Cruz. En los años 50 se empezó a tocar ese tema. Y ya para el año 60, Isaac Asimov hablaba de que teníamos para destruir 600 veces el planeta, bombas. Y hubo un físico muy interesante, Von Neumann. Von Neumann fue uno de los creadores de la bomba atómica que se hizo en Alamogordo y tenía una gran influencia sobre el ejército americano y sobre el ejército ruso. Esto es, era un tipo muy respetable en el ejército. Era un tipo aclamado, una mente maravillosa. Hizo trabajos de física interesantísimos. Fue precisamente el que hizo el modelo de la computadora. El modelo de computadora actual que usamos sigue el modelo von Neumann. Hizo también la teoría de juegos. Y él demostró científicamente y convenció a los dos ejércitos de que una guerra atómica no habría ganador. Les demuestra matemáticamente a los ejércitos de que no va a haber ganador en una guerra. Y eso ha contenido que sea el uso de las bombas atómicas. Ya tenemos 60 años con un poco más, podemos hablar de casi 70 años. Yo diría 70. 70 años de que tenemos esos dispositivos y sin embargo la energía nuclear en estos 70 años, más que para destruir al hombre, se ha hecho para darle comodidad y desarrollo. Por ejemplo, ahorita todo el sur de California, parte de Arizona y parte de Nuevo México, se surten de la electricidad de las nucleoeléctricas que hay en esas regiones. Esto es un porcentaje muy alto de energía, casi la energía de día, todo se produce con energía nuclear. Sin embargo, como la demanda de energía varía mucho,
En las noches entran las plantas termoeléctricas y todo, porque la producción de energía nuclear no la puedes subir y bajar rápidamente, ¿no? Es un proceso lento y debe ser muy cuidadoso, ¿no? Porque se puede salir fácilmente de control. Y bueno, gracias a eso hemos tenido muchísimos años y tenemos energía eléctrica abundante, que de otra manera tendríamos que consumir demasiados fósiles. Entonces, la energía atómica bien manejada funciona muy bien. Por ejemplo, la energía atómica también aplicada a la medicina, pues es la forma como radian a los médicos los tumores. Y sin embargo, también tenemos el peligro de la radiación que genera mutaciones. Esto es cuando esas partículas de energía nos atraviesan y le pegan a una molécula, la pueden cambiar, pueden mutar y las células mutan. Sí, y normalmente tenemos muchas mutaciones durante la vida, pero normalmente esas mutaciones del sistema inmune las detecta y las destruye. Pero si no las detecta, entonces empiezan a crecer esas células de forma desordenada y es lo que los médicos le llaman tumores. Esto es una forma de cáncer, es precisamente generado por la radiación. Y paradójicamente eso le pasó a von Neumann. Von Neumann y otros físicos que trabajaron en Álamo Gordo murieron de cáncer, precisamente por las radiaciones. Todavía no sabían el alcance de esas radiaciones y estuvieron muy expuestos a esas radiaciones. Y bueno. O sea, sí, el problema ahí es de que en la medida en que en distintos países que tienen desarrollo tecnológico, se están, o sea, para mí le están dando demasiada prioridad a la capacidad de poder matar el mayor número de personas bajo una bomba. O sea, y el hecho de que haya un arreglo de lo que son de armas nucleares, etcétera, etcétera. El problema es de que no podemos, o sea, una bomba no puede limpiar un pico en cualquier momento, simplemente por un manejo mental, ¿verdad? Porque para mí, cuando tú entras en el área de lo que es bombas atómicas, nucleares y todo lo demás, para mí es como que esa área tiene una mente propia, ¿verdad? Y que el momento en que algo pase mal, que en nosotros, o sea, la historia de los Estados Unidos, inclusive ha habido ciertos momentos donde casi, ¿verdad? Se explota una bomba. O sea, para mí simplemente yo creo que estamos abriendo una puerta que después no vamos a poder cerrar y que a la medida en que hay un loco que siempre lo va a ver, que tenga algún sentido de influencia y poder legal en algún país, entonces ese idiota puede poner el mundo en juego, inclusive hasta el punto en donde no importe esa persona su propia vida, ni la vida de su país, ni nada de esto o lo otro, y ahí entramos en un problema en el cual vamos a sufrir más. O sea, yo recuerdo que lo que dijo Einstein es yo no sé cómo se va a pelear la tercera guerra, pero que la cuarta, algo así, decía que la vamos a pelear con Pedradas, ¿no? piedras y palos, ¿no? Sí, realmente fíjate que ese temor que tienes tú es un temor que tenemos, que ha existido desde Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Desde que se vio la enorme potencia de esos. Pero por otro lado, ha habido la prudencia durante todo este tiempo de mantenerlo y ahora cada vez las sociedades son más civilizadas, ¿no? Hay más diálogo entre las potencias, aunque siempre surgen la posibilidad de los locos, ¿no? Que dices. Y se han establecido protocolos para el disparo de esas bombas, ¿no? Entonces no es tan fácil así que sea una decisión de una persona. Normalmente está arreglado para ser una decisión de varias personas y el botón rojo supuestamente lo tienen los presidentes, ¿no? Y tienen una línea de un teléfono, famoso teléfono rojo, no sé si sea cierto, pero aparece en las películas, donde los presidentes
de los respectivos países se pueden hablar en caso de una tensión nuclear, ¿no? O sea, hola, señor Bajaza, simplemente le quiero informar que Le aviso van, que vamos a destruir el mundo, ¿no? van a traer tres bombas mísiles que van para allá, para su país. Déjame ver, 3, 2, 1. Señor Bajaza, señor Adiós. Bajaza, ahí está la jugada, ¿entiendes? Sí, fíjate, recordarás la crisis de los misiles en Cuba cuando era John F. Kennedy presidente. Yo creo que ese fue uno de los más graves peligros porque había un loco que sí quería explotar las bombas, que era Fidel Castro. Nikita Khrushchev tuvo que calmar a Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro decía, no importa que muramos, etcétera, y quería detonarlo y hubo que pararlo. Nikita Khrushchev lo paró y lógicamente aprovechó la locura de él para imponerle condiciones a Estados Unidos y John F. Kennedy cedió ante esa presión. Sin embargo, instaló una base militar ahí en el mismo Cuba, ¿no? En Guantánamo, ahí está una base Te, te militar. hago, te hago una pregunta, o sea, que tiene que ver con la energía y todo lo otro. Cosa que yo me pregunto y no tengo la contestación. Entonces, siempre estoy preguntando. El collider. ¿El El qué, collider. perdón? El collider. ¿Qué es eso? Es el aparato ese que está en Europa, que están midiendo el ghost, están buscando crear Dios o la partícula de Dios. O Ah, sí, 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 el acelerador de hadrones. exacto. Entonces, el punto es, se han gastado un montón de dinero en ese relajo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué aspecto, qué finalidad, beneficio para el mundo? No para un país en términos de su control y dominio sobre otros países, sino qué ha tenido, qué ha sido el impacto positivo, productivo para el mundo, meter tantos cientos de millones en ese relajo, Oye, que en este momento impacto fíjate positivo. que es muy interesante esa pregunta, Cruz, y poca gente sabe la respuesta. Te voy a explicar una cosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente quedaron muy divididos los países de Europa, muy enfrentados, ¿no? Con muchos odios entre ellos, etcétera. Y lo primero que empezó a unir esos países fueron los físicos al hacer este proyecto multipaíses. Esto es, participaron casi todos los países de Europa y después se fueron anexando todos los países del mundo. Y el primer efecto, el dinero que se invirtió para hacer ¿no? Se recuperó inmediato, logrando la unión de los países, que de otra forma hubiera sido difícil, porque los políticos estaban totalmente confrontados, entonces los físicos fueron los que se encargaron de unir los países. Pero ojo, ellos empezaron a desarrollar mucho las comunicaciones para mantener trabajando a físicos de todo el mundo. Esto es, la cantidad, tiene una cantidad de miles de físicos trabajando. La mayor parte están en las universidades de todo el mundo. Entonces tuvieron que establecer mecanismos para comunicarse. Y gracias a estos mecanismos que hizo el CERN, hoy nosotros podemos disfrutar de algo que quizás conozcas, que le llaman Internet y páginas web. Los primeros en los que crearon las páginas web, los que crearon el hipertexto, esto es que veas tú marcado unas palabras y le piques y te vaya a un documento, es precisamente estos físicos que lo hicieron para poder coordinar todos sus trabajos, y las páginas web nacen en el CERN. Entonces, nada más... Pero Marco, eso no fue DARPA. ¿Mandé? Eso no fue DARPA. ARPANET era una red del ejército, que era una red de conmutación de paquetes como la X25, etcétera. Pero el software que va montado en esa red, el software que estamos viendo de hipertexto, de páginas web propiamente, se desarrolla ahí. En el caso de ARPANET era el ejército americano que usaba para sí mismo, y que una vez que se desarrolla el protocolo HTTP, que es el que hacen ellos, y viene el TCP/IP, que es el más usado, que es un protocolo de comunicación en paquetes,
que tiene unas ventajas increíbles, ya que a través de una línea tú puedes mandar miles de comunicaciones. Pero, pero el Internet no fue creado por un individuo. No, no, Está no, 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 ese. no, 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 no. Que después de dar para abajo y ha hecho y empezó a establecer lo que está ahorita y ahorita pues No, no, obviamente no. No, mira, cosas. en primer lugar, en el caso de los físicos y todos, hay una comunicación tremenda entre ellos. Y hay algunos que presumen ser los inventores de algo, pero realmente esto ya estaba muy difundido y ha sido un esfuerzo cooperativo de todo el mundo. Por ejemplo, cuando hablas de la PC y tú dices, no, es que lo inventó Juanito, pero no, realmente el desarrollo de las máquinas actuales fue un esfuerzo y una labor cooperativa de muchísimos técnicos, de muchísimos ingenieros en todo el mundo, que bajo una norma estuvieron trabajando. El avance que tiene una computadora con la que estamos transmitiendo ahorita jamás hubiera podido hacer por una persona o por un equipo de trabajo, ¿no? Fue un esfuerzo mundial. Se sacó un estándar y entonces alguien sacó una tarjeta de video mejor, alguien hizo una motherboard, en fin, todos se O sea, unieron a una norma. el problema que yo tengo personalmente, que a través de lo que he visto a través de mi vida, me he puesto más cínico, me he puesto más desconfiado. Entonces, yo lo que veo es cuando los físicos se reúnen y empiezan a hacer sus experimentos, entonces las cosas buenas las sabemos, las cosas malas se las esconden. Y hay un elemento de secreto a través de las innovaciones en términos de lo bueno y lo malo. O sea, como por ejemplo un físico se encuentra con, pues esto es una arma que se puede utilizar, pero no lo vamos a decir al pueblo porque se van a asustar, entonces vamos a mantener esto en secreto y pero vamos a usarlo como posible arma en caso de que se necesite. O sea, esas son las cosas que Fíjate verdaderamente que se están moviendo más que todo. Y ahora en un mundo donde la desconfianza está súper más y a la misma vez que hay más países dictadores que lo que había antes. Sí, fíjate que las reuniones conspirativas se dan más en políticos que entre físicos. Las reuniones secretas de los físicos, te vas a reír, se juntaban para tocar violín. Por ejemplo, Einstein y sus cuates se juntaban a tocar violín y a platicar y a hacer conjeturas, ¿no? Por ejemplo, Max Planck, él estaba entre ser músico y ser físico, y finalmente decidió ser físico, pero tenía habilidades musicales impresionantes, ¿no? Y muchos de ellos, muchos de los físicos tocaban algún instrumento y en sus reuniones normalmente se ponían a componer música más a desarreglar el mundo. El problema es que al físico no le pagan por reunirse a tocar música, ¿verdad? Entonces ese es el relajito, ¿no? No, lógicamente no lo hacían en el instituto, ¿no? Ellos se Ellos juntaban solos. y sacar ciertas teorías, proposiciones, cosas de esta naturaleza. Sí, no, te comento como anécdota esto, realmente, si tú veías la agenda de ellos, era Sí, impresionante en el trabajo, ¿no? Y no todos eran muy bien pagados, ¿no? Tienes físicos muy importantes como Heisenberg, que terminó en una pobreza impresionante, ¿no? Y ninguno de ellos era muy rico por la ciencia. Finalmente, hasta los últimos años es cuando han estado bien pagados los físicos. Pero en aquella época que hicieron los grandes descubrimientos, pues tenían su sueldito de la universidad y era todo, ¿no? No eran hombres muy ricos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, Einstein, pues era un pobretón ahí que tenían que estarle ayudando. Max Planck, por ejemplo, pues lo ayudó muchísimo a salir adelante, ¿no? Porque desde que estaba trabajando ahí en la oficina de patentes, que estaba en Max Planck le ayudaba a sobrevivir, ¿no? Porque el sueldo que ganaba era de miseria. Y fue él el que lo fue llevando a la universidad y le daban clasecitas por aquí y por allá para que se nivelara con sus gastos, ¿no? Pero no eran hombres ricos, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa es que los físicos
trabajan para un grupo de personas, ¿no? Claro. Y las intenciones de ese grupo de individuos es otra que puede ser hasta contrario a las voluntades de los físicos, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, y hubo inclusive, fíjate que físicos muy brillantes que se opusieron a trabajar en el proyecto Manhattan, que fue el que hizo la bomba americana. Se negaron, y grandes físicos se negaron a trabajar para la bomba atómica, ¿no? Y según un maestro mío de la universidad, las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki no se hicieron en, en Estados Unidos, sino que eran bombas alemanas. Hay que recordar que el desarrollo de todo este desarrollo nuclear se hizo en Alemania. Los grandes físicos cuánticos son alemanes. El gran desarrollo de la física cuántica y de la física nuclear. Sí, y cuando Es de terminó la guerra, cuando terminó la guerra, los Estados Unidos, bajo una operación que la llamaban Paperclip, sacaron mucho de la gente más loca de físicos y doctores experimentales y se lo trajeron a los Estados Unidos para fines de poder entender cuáles fueron los resultados de los experimentos que hicieron con las personas y demás, para no tener que hacer el trabajo a ellos, ¿me entiendes? Sí, Ese es pero mi maestro era un alemán, y muy amable, era así muy pintoresco, era un poco chaparrito y su pelo blanco y muy condioso. No sé qué edad tendría, pero yo creo que tenía todos los años. Y él nos platicaba que Estados Unidos no entró directamente a la guerra con sus grandes ejércitos, pero sí entró siempre con elementos de inteligencia y saboteadores. Esto es, Europa estaba lleno de espías americanos. Y según él, me dice que estaban trabajando en el agua pesada. Inicialmente hicieron agua pesada para generar la bomba, la bomba atómica, y que los estuvieron continuamente vigilando, cuando aceleraban mucho, los saboteaban. Y bueno, son clásicas de los sabotajes que hicieron de la bomba atómica alemana, pero en el momento que lo lograron, es cuando Estados Unidos negocia con Inglaterra la participación de Estados Unidos. Esa participación le costó a Inglaterra perder el liderazgo mundial. Hay que recordar que cuando Churchill entra a negociar con los americanos, del que Estados Unidos entra a la guerra, en la primera ronda de conversaciones agarra el tratado que le presenta Estados Unidos y lo avienta al techo y sale enojadísimo, ¿no? Es que era muy emotivo Churchill ahí con su enorme barriga, y al otro día regresa y firma. Y cuando sale le dice a su secretario: salvamos Londres, pero perdimos Inglaterra. En ese tratado se hablaba de que Inglaterra debería liberar los mares del sur, que los tenía controlados, y debería liberar todas sus colonias, a cambio de que Estados Unidos entrara a la guerra. Y entra a la guerra, y lo primero que hacen es detener las bombas que ya habían hecho. Se supone que esas dos bombas ya las habían hecho. Interceptan inmediatamente el submarino, y esas dos bombas iban a caer sobre Londres. Ese es el precio de la entrada a Estados Unidos. Entra a Estados Unidos ya con todos sus agentes que ya tenía infiltrado, controla la operación y entra fresco todo su ejército contra un ejército ya muy deteriorado por la guerra, ya muy cansado, y obtiene fácilmente el triunfo, ¿no? Y dicen que precisamente esas dos bombas que tiran en Hiroshima y Nagasaki eran alemanas, porque la bomba que estuvieron desarrollando en Álamo Gordo era demasiado grande para poderla subir a un avión. Y de hecho tuvieron muchísimos problemas para detonarlo. Ahí es donde entra von Neumann. Bueno, entró en todo, ¿no? Pero la gran mente de von Neumann, dicen que era un cuate sumamente inteligente, pero sumamente rápido para resolver los problemas. Era de los que resolvía todo en servilletazos. Y a él se le ocurre que para poder generar el detonador de esa bomba, tenían que hacer primero una implosión. O sea, explotaba hacia adentro y luego explotaba hacia afuera para lograr la temperatura de generar una reacción nuclear, ¿no? Una reacción nuclear en cadena. Y es una historia interesante, ¿no?
pero es finalmente una de las fuerzas elementales del universo, ¿no? Son 4 fuerzas nada más: la electromagnética, la de gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza nuclear débil la vemos en la desintegración del material, de los elementos como el uranio, etcétera, ¿no? Peligrosa para la, para la salud. Como te digo, lo que veo es que estamos peleando mucho más entre nosotros que lo que estamos tratando de, o sea, en vez de llegar a un acuerdo, o sea, que mientras más información tenemos, más bruto nos ponemos, ¿no? Eh, por lo que estoy hablando es la masa. Entonces, lo que tenemos un grupito de físicos y demás que están arriba, que hay un hueco más grande entre el conocimiento que tienen los físicos y el conocimiento que tiene el pueblo. Ese es el miedo que me está dando, en el sentido donde los físicos están hablando en un mundo calladito, en su cuarto allá, encerrado, y el pueblo del resto del pueblo está esperando a ver qué es lo que están haciendo, y solamente se puede ver a través de las acciones, ¿no? Bueno, déjame decirte una cosa, actualmente los físicos publican mucho sus investigaciones, publicaciones que son muy poco leídas, ¿eh? Muy poco leídas. Exacto, O sea, la gente no le interesa la física. correcto. Y no le interesa porque la física profunda requiere de mucha disciplina. Esto es, requiere de mucho ejercicio matemático, de mucha dedicación, de mucha concentración, y no toda la gente está dispuesto A dar ese hacer eso, sacrificio. ¿no? Sí, Inclusive, fíjate, hasta la edad, ¿no? Un físico profesional requiere tener cierta juventud o haber empezado muy joven para desarrollar el pensamiento abstracto, que es muy importante en la física y en las matemáticas, ¿no? Porque las matemáticas es abstracción muy importante, ¿no? Y ahí es donde el entrenamiento de la mente de los físicos es a base de mucha disciplina. Tenemos algunos físicos que tú dices son muy indisciplinados, pero no es así, ¿no? Por aquí ahorita no recuerdo su nombre, pero aquí había un físico en Caltech que era sumamente simpático y todo el mundo pensaba que era un relajo, pero se la pasaba haciendo chistes en su clase, que era sumamente amena, pero en su vida personal era altamente ordenado. Y yo le temo más a los políticos que a los físicos, ¿no? Porque no, los políticos sí tienen una vida desordenada y de turbulencias. Los físicos tienen, normalmente son tipos muy disciplinados, ¿no? Y fíjate que si analizas la vida personal, son personajes muy espirituales. Tú ves, por ejemplo, Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, que era muy religioso, era sumamente espiritual, ¿no? Y después de terminar su cátedra, de salir de la cátedra de Berlín, se dedica a la filosofía. Tienes, por ejemplo, grandes matemáticos como David, ahorita me acuerdo su apellido, que cuando presenta su gran trabajo del espacio-tiempo, el editor se lo rechaza y le dice, sabes que es una revista de física, no es de teología. Kepler, por ejemplo, tú lees los libros de Kepler y están llenos parecen un te deum, ¿no? Le agradece a Dios a cada momento y por el acceso a esa información que estaba descubriendo. la energía David universal. Hilbert, David Hilbert. David Hilbert es el que te digo que le rechazan porque dicen que que es una revista de física, no de teología, ¿no? Sí, son gente más tranquilos los físicos que los políticos, ¿no? En cambio, los políticos, pues, puedes llegar sin educación, Los sin políticos nada. son intranquilos y después nos ponen a nosotros intranquilos, así que imagínate.
Sí, témele a los políticos, no a los físicos, ¿no? Ujú. Pero el problema que yo veo con los políticos es que los políticos, aunque los físicos hacen mucho del trabajo y la disciplina, los políticos son los que hacen uso indisciplinado y irresponsable de lo que hacen los físicos, ¿no? Sí, ahora déjame decirte una cosa también. Los políticos son más palabras que hechos. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. En la Guerra Fría supuestamente se odiaba a Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y la URSS en aquel entonces. Pero en las grandes hambrunas que hubo en la URSS, adivina quién le resolvió el problema de la comida a la URSS. Estados Unidos. Gran parte de la producción de granos de Estados Unidos salvó a Rusia, a la URSS, de las hambrunas generadas por un sistema ineficiente, ¿no? Como fue el comunismo, un sistema terrible, terrible que empobreció a la gente, que la llevó a unas hambrunas. Y entró a Estados Unidos con su gran enemigo a salvar al pueblo ruso, con granos. Estados Unidos le mandaba granos a Rusia estando súper peleados, no siendo súper enemigos. Entonces son un poco habladores los políticos, ¿no? Muerden poco, pero muerden. Bueno, yo difiero, pero ahí vamos. No, no, digo, yo estoy totalmente de acuerdo con tus temores, ¿no? Creo que es un temor que nos invade. O sea, para mí muchas veces los políticos hacen una cosa bien y después cinco malas, entonces buscan como que si hubiera un balance ahí, pero al fin y al cabo, mira por dónde vamos, mira por dónde vamos. Ahorita en este momento, pues hay más división en el pueblo de lo que hay. Cuando tenemos todo lo que es necesario para poder traer el mundo en una forma unida y productiva, estamos lo opuesto. Sí, aunque déjame decirte una cosa, si hablamos de porcentajes de cosas donde sí colaboramos todos, te vas a encontrar que hay muchísimas más cosas en las que estamos colaborando que en las que no estamos colaborando. Simplemente toma un auto y vas a encontrar partes hechas en muchas partes del mundo, ¿no? A lo mejor la llanta se hizo en Alemania y la dirección se hizo en Japón y los tapetes se hicieron en China y los asientos se hicieron en México. Hay un esfuerzo colaborativo permanente que no es muy publicitado, ¿no? O sea, no es Sí, pero noticia decir, oye, un no, carro se hizo con 100 países, ¿no? Participaron en un carro. No es noticia. En cambio, que haga una declaración, el loco de Corea, tiene todos los reflectores. Y puede ser, pues como lo hemos visto, puede ser puros aspavientos, ¿no? Que lógicamente nos ponen a temblar a todo el mundo, pero no dejan de ser aspavientos. Si es, por ejemplo, el Trump, todas las tonterías que decía, y sin embargo el gobierno funcionaba pues hasta cierto punto bien, ¿no? Las cosas se seguían moviendo, la gente seguía trabajando, todos seguían comiendo, se distribuía comida, bienes, todo, mientras que estaban las alaracas del presidente, ¿no? Y claro, pues, tenemos presidentes también destructivos. Ahorita el presidente de México está destruyendo al país sin que nadie intervenga. Sí, el político tiene un poder para dañar a la gente impresionante, ¿no? Y no necesariamente con armas, ¿no? Simplemente tienes a un loco tomando decisiones, a un tipo amargado, rencoroso, malévolo, tomando decisiones que afectan a muchísima gente. Y sin usar armas, ¿no? Permitiendo la violencia, corriendo a los inversionistas, destruyendo la iniciativa privada, atentando contra las propiedades. Es una forma que destruye las sociedades. Eso es lo que está pasando en México, ¿no? Tristemente. ¿Cuándo las próximas elecciones? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo la próxima? En el 24. Todavía nos quedan 3 Igual años. que acá. Sí. Bueno, se supone que aquí el periodo es de 4 años y en México son 6.
Ah, pucho. Anda. Pero sí, a lo mejor coincidimos. El 24 son en Estados Unidos. Sí. Ujú. Ujú. A ver cómo corren esos caballos, ¿no? Sí, No, hombre. esperamos que el pueblo finalmente abra los ojos y escoja gente que son responsables, ¿no? Y que Oye, trabajen para el pueblo y no estén trabajando para sí mismos y otra gente. oye, mi buen Cruz, pues ya nos aventamos más de la hora. Yo creo que sí, manito. O sea, hemos cubrido toda la energía. Sí, hombre, queremos resolver todos los problemas. Exactamente, pues ¿para qué estamos, no? Oye, pues te agradezco mucho que hayas participado. Cruz, muy Igual acá. interesantes tus dudas. Las comparto y pues, no hay respuesta, ¿no? Para Lo que sí vivir otro día, ¿no? te puedo decir es que hay muchos candados de seguridad, ¿no? No es muy fácil que exploten esas bombas. Pero como tenemos que aprender más, tenemos que ser más curiosos, tenemos que preguntar, o sea, nos falta mucho el camino, pero, pero no podemos dejar de salirnos, o sea, no podemos darle el lujo de salirnos del camino, de buscar lo que es el bien común, ¿no? Sí, así es, y todo está en la educación, ¿no? En la forma como se educan a los niños, es los adultos que vamos a tener. Exacto. Así que mi amigo, pase muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias. Igual, hermano. Hasta luego. A ti. Hasta luego. Bye.